buenos días a todos. Primero que nada, agradecimientos al doctor Aldo por esta invitación, en donde el día de hoy, como lo mencionó, voy a estar hablándoles sobre lo que viene siendo la fisiopatología de ACLF. Si tuvieron oportunidad de estar en la plática de esta mañana, el doctor Albillo básicamente nos dio una muy buena introducción de lo que vienen siendo las definiciones, los criterios y los diferentes scores que se utilizan para esta patología, por lo que estaré únicamente tocando brevemente en lo que viene siendo la definición. Sabemos que es un diagnóstico reciente, una entidad de diagnóstico reciente, en donde se llegó al consenso de decir que la enfermedad hepática aguda sobrecrónica es un síndrome en pacientes con enfermedad hepática crónica con o sin cirrosis previamente diagnosticada, que tiene tres características principales. Necesita haber una descompensación aguda, esto resulta en falla hepática y lo veremos básicamente con el paciente mostrando ictericia o una prolongación del INR. La segunda característica es que estos pacientes tienen una o más fallas orgánicas intrahepáticas o extrahepáticas, y la tercera, que es la más importante, es que esta entidad está asociada a una elevada mortalidad a 28 días y a 3 meses. Lo que vemos aquí es que claramente nos encontramos ante un síndrome completamente distinto, que tiene una mortalidad 15 veces más que un paciente con una cirrosis descompensada común. Para podernos adentrar en los mecanismos fisiopatológicos, tenemos que entender un poquito qué es lo que está sucediendo a nivel hepático. Por un lado, sabemos que el hígado es un órgano que tiene un mecanismo de vigilancia intrahepático que consiste en un sistema inmune innato y un sistema inmune adaptativo, diferentes poblaciones, que básicamente lo que van a hacer esas poblaciones es que se van a encargar, como lo mencioné antes, de vigilar el microambiente. El hígado tiene la función, básicamente, de mediar el mecanismo de resistencia y el mecanismo de tolerancia. El mecanismo de resistencia, entiéndase por buscar y destruir, en donde básicamente esas poblaciones inmunológicas se van a encargar de tratar de eliminar bacterias o de eliminar células infectadas mediante la regulación de diferentes citocinas inflamatorias, pero a la vez el hígado también tiene esa capacidad o esa tarea de inducir tolerancia. Recordemos que por el flujo sanguíneo que recibe el hígado a través de la vena porta, pues recibe continuamente o está expuesto continuamente a diferentes agentes tóxicos, que si el hígado no se encargara básicamente de ese mecanismo de tolerancia, pues lo que sucedería es que constantemente estaríamos desencadenando una respuesta inflamatoria. Por lo tanto, una de las tareas más importantes del hígado pues es inducir esa tolerancia y manejar esa respuesta inmune. En el proceso de cirrosis, lo que sucede es que tenemos por un lado un daño infeccioso y por otro lado tenemos un daño no infeccioso. Entiéndase como daño infeccioso en donde sabemos que los pacientes con cirrosis cursan con un aumento en la permeabilidad intestinal, lo cual ocasiona una traslocación bacteriana. Esa traslocación bacteriana a lo que nos va a llevar básicamente es a una liberación de patrones moleculares asociados a patógenos. Estos patrones moleculares asociados a patógenos lo que van a hacer es que van a activar diferentes poblaciones del sistema inmune a través de receptores en su membrana. Y por otro lado, sabemos que hay una inflamación en el hígado en un paciente con cirrosis, lo cual nos lleva a un daño no infeccioso en donde vamos a tener, además de la inflamación, vamos a tener daño celular. La liberación y por consecuencia, la liberación de daños, de patrones moleculares asociados a daño. En el curso normal de la cirrosis, ese mecanismo intrahepático va a tratar de contener ese daño continuo infeccioso y no infeccioso, de manera que se entiende que hasta cierto punto todavía funciona ese mecanismo de vigilancia. Pero ¿qué pasa conforme aumenta la cirrosis? Conforme aumenta la cirrosis o va evolucionando, vemos que el daño infeccioso y el daño no infeccioso empieza a evolucionar y empieza a exacerbarse. Y además, por el proceso histológico que nosotros vemos en un paciente con cirrosis, en donde tenemos que ya hay puentes de fibrosis que nos van a estar alterando esa arquitectura,
pues básicamente este sistema de vigilancia intrahepático se va a ver un poco alterado y el hígado ya no va a poder contener ese daño infeccioso y ese daño no infeccioso, llámese liberación de PAMPs y de DAMPs. Y lo que va a pasar es que estos agentes se van a ir a la circulación y van a activar diferentes células del sistema inmunológico. Y lo que pasa en ACLF es que básicamente ambos mecanismos de los cuales mencioné, pues ya se ven completamente exacerbados y el hígado llega un momento en el que dice, ya no puedo más. De manera que esos daños asociados, esos patrones moleculares asociados a patógenos y asociados a daños, se van directamente a la circulación y comienzan una cascada en donde vamos a ver que hay una excesiva inflamación sistémica. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, el ACLF básicamente es considerado como una inmunopatología. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, sabemos, como mencionamos, que la liberación de estos patrones activa en la circulación diferentes células inflamatorias. Estas células inflamatorias nos van a generar diferentes citocinas y esto va a desencadenar la falla orgánica. Además, los pacientes con ACLF cursan con una falla en los mecanismos de regulación y tolerancia de los cuales les hablé. Y es a lo que le llamamos parálisis inmune. Entonces, la combinación tanto del proceso sistémico inflamatorio como de la parálisis inmune van a predisponer a estos pacientes a que desarrollen infecciones, a que desarrollen falla orgánica múltiple y, por tanto, desarrollen la muerte. Dos de las moléculas o de los marcadores inflamatorios inespecíficos que hemos observado en estos pacientes, y esto ya es evidencia de la literatura, es básicamente la cuenta leucocitaria y la proteína C reactiva. Lo que nosotros observamos, y esta es la primera evidencia que tenemos de que los pacientes con ACLF efectivamente cursan con un proceso inflamatorio sistémico. Lo que nosotros observamos aquí es que pacientes con, estos son pacientes con cirrosis descompensada únicamente, que no presentan ACLF, y vemos que tanto la cuenta leucocitaria como la proteína C reactiva en aumento, y este aumento va a depender de la gravedad de la enfermedad, en donde vemos que los pacientes con ACLF3 presentan una cuenta leucocitaria y una proteína C reactiva sumamente elevada y significativamente elevada cuando se compara con los pacientes que no tienen ACLF. Otra evidencia que tenemos también en estos pacientes de que se cursa con un proceso inflamatorio en este estudio es algo muy interesante, porque lo que nosotros vemos es que la cuenta leucocitaria que vemos aquí y que la proteína C reactiva, marcadores de inflamación, se encuentran elevadas más en una mayor cantidad en aquellos pacientes que no desarrollaron una descompensación aguda previa cuando cursaron con ACLF. Y vemos aquí la cuenta leucocitaria de estos pacientes es mayor comparada con aquellos pacientes que tuvieron ACLF pero que ya tuvieron una descompensación previa. Y esto se ve reflejado en la probabilidad de muerte que hay en aquellos pacientes que no tuvieron una descompensación previa. Y lo vemos en la línea continua. Estos pacientes, la probabilidad de muerte a 28 días es mucho mayor comparado con aquellos pacientes que ya tuvieron una descompensación previa. Ahora, vimos marcadores que son indicativos de reacción inflamatoria sistémica, pero inespecíficos. Hemos aprendido poco a poco un poco sobre la fisiopatología y ahora sí más enfocado a específicamente qué citocinas inflamatorias y qué citocinas antiinflamatorias se encuentran elevados en estos pacientes. Y vemos en este estudio relativamente reciente del 2016, en donde ya estamos aprendiendo y ya estamos entendiendo cuáles son las citocinas proinflamatorias que se encuentran elevadas. Tenemos dos de las principales que son interleucina 6 e interleucina 8, y aquí se compara a pacientes completamente sanos, pacientes que no tuvieron ACLF y pacientes que desarrollaron ACLF. Y si comparamos y nos enfocamos en interleucina 6 e interleucina 8, por ponerles un ejemplo, vemos que los pacientes sanos tienen niveles completamente muy bajos de este tipo de interleucinas. Un paciente sin ACLF con únicamente una descompensación aguda tiene niveles elevados, pero los pacientes con ACLF tienen un significativo aumento en estas citocinas, hablando del proceso inflamatorio sistémico. Recuerdan que les mencioné que estos pacientes también cursan con un proceso antiinflamatorio como de manera de compensación, y dos de las citocinas más relevantes
en este proceso antiinflamatorio son la interleucina 10, y la interleucina, el receptor de la interleucina 1. Y vemos que estas interleucinas básicamente son elevadas significativamente en aquellos pacientes que tienen ACLF cuando se comparan con los pacientes que no tienen ACLF y con los pacientes controles. Otra cosa que también hemos aprendido es que en los pacientes con ACLF se observa o hay evidencia de una disfunción endotelial. En este estudio vemos donde se comparan a pacientes con ACLF y a pacientes que tuvieron una descompensación aguda sin ACLF, pero que tuvieron una infección bacteriana. Cabe mencionar que estos pacientes no tenían infección bacteriana, únicamente ACLF, y vemos que dos citocinas inflamatorias que nos indican citocinas de disfunción endotelial se encuentran significativamente elevadas a pesar de que no hay infección en estos pacientes. Nos hablan de una disfunción endotelial y se está comparando a los pacientes con ACLF con el curso que lleva un paciente con sepsis, en donde los pacientes con sepsis también sabemos que cursan con disfunción endotelial. Cuando estas citocinas, estos marcadores se dividen en aquellos pacientes que con ACLF que sobrevivieron y en aquellos pacientes que murieron, vemos cómo en los pacientes que mueren se encuentran significativamente elevadas. Y hablando de la comparación que tenemos en los pacientes con sepsis, vemos claramente en este estudio que se compara los niveles de una citocina, de la típica citocina proinflamatoria y de una de las citocinas antiinflamatorias, y hay una comparación en pacientes con sepsis severa y los pacientes con ACLF, y vemos que efectivamente hay una comparación, aunque hay diferencia estadística, pero comparado con un paciente que solamente tiene cirrosis estable, hay un aumento en ambas citocinas. Y eso no se refleja únicamente a nivel de las citocinas, sino que se empieza a observar que también, o empezamos a entender que también esas células tienen un proceso de alteración. Aquí básicamente en estos paneles lo que se hizo, se obtuvo monocitos de estos pacientes con ACLF y monocitos de los pacientes que tuvieron una sepsis severa, se estimularon ex vivo, y lo que se observa es que hay una disminución en la producción de TNF-alfa y hay una disminución en la expresión del marcador HLA, HLA-DR, que es comparado con aquellos pacientes que tienen una sepsis severa. Ahora, vemos entonces que tenemos diferentes patrones de citocinas en la circulación, pero ahora es importante también empezar a entender qué funciones alteradas tienen las diferentes células que se encuentran en la circulación o en los tejidos de estos pacientes para poder entender un poco mejor la fisiopatología. Uno de los estudios que más nos ha dado información en cuestión de lo que sucede en los neutrófilos de los pacientes con ACLF es este estudio que se realizó recientemente en el 2017. Lo que se observa básicamente es que en estos pacientes hay un mayor porcentaje de neutrófilos comparado con un paciente que únicamente va a tener, estos son controles sanos, y los pacientes que tienen una cirrosis descompensada por hepatitis viral. Esto se compara básicamente con dos etiologías, de manera que se logra determinar si existe diferencia en cómo los neutrófilos se comportan dependiendo de la etiología que causa o que desencadena el ACLF. Y en este estudio lo que ellos analizan, dos etiologías, ACLF precipitada por alcohol y ACLF precipitada por el virus de la hepatitis B. Y básicamente vemos que en la circulación de estos pacientes existe un mayor incremento significativo en el porcentaje de estos neutrófilos. No solamente estos neutrófilos están aumentados, sino que lo que también se observa es que estos neutrófilos expresan en su membrana dos receptores, el CXCR1 y el CXCR2, que son receptores de quimiosinas, que básicamente esos receptores nos van a ayudar a atraer a los neutrófilos que van a responder a quimiosinas o citocinas quimioatrayentes. Lo que se observa es que comparado con pacientes que tienen una cirrosis descompensada por un virus de la hepatitis B y aquellos pacientes que tienen ACLF, ya sea por virus de la hepatitis, precipitada por hepatitis o precipitada por alcohol, la expresión de estos receptores es significativamente mayor. De igual manera, tanto el receptor CXR1 como CXR2.
Otra de las funciones importantes de los neutrófilos es la producción de especies reactivas de oxígeno y la capacidad de fagocitosis. Lo que se observa en estos pacientes básicamente es, al aislar los neutrófilos de estos pacientes, nuevamente vemos que la producción espontánea de especies reactivas de oxígeno, comparado con los pacientes con cirrosis descompensada y los pacientes con ACLF, se encuentra significativamente elevada. Y cuando se estimulan estos neutrófilos con la bacteria E. coli, pues vemos que también hay una diferencia significativa. Aparte, la capacidad de fagocitosis de estos neutrófilos en los pacientes con ACLF se encuentra disminuida. Y vemos aquí cómo evalúan por citometría de flujo y también evalúan por inmunofluorescencia la capacidad de fagocitosis a la bacteria de E. coli. Y vemos cómo es casi un 100% en sujetos sanos, va disminuyendo cuando los pacientes tienen cirrosis descompensada, pero disminuye significativamente en aquellos pacientes con ACLF por cualquiera de los dos precipitantes. Y aquí vemos la cuantificación y es más gráfico ver la disminución de la capacidad de fagocitosis por los dos métodos evaluados. En este estudio, una cosa muy importante, ellos proponen uno de los mecanismos por los cuales existe daño al hígado y ellos mencionan que es causado directamente por los neutrófilos y lo mencionan con el elegante estudio que ellos hicieron. Normalmente los neutrófilos cuando se encuentran en estado de reposo expresan los receptores que antes les mencioné. Una vez que el paciente desarrolla ACLF, lo que se observa es que esos neutrófilos se activan y hay una mayor expresión de esos receptores en su membrana. La elevación de esos receptores en su membrana va a ocasionar dos cosas. Ellos observaron que ocasiona muerte celular por contacto directo, por un lado, y además esos neutrófilos al estar activados y con esa expresión de esos receptores, expresan un mayor número de especies reactivas de oxígeno y una mayor elevación de diferentes citocinas proinflamatorias. Por otro lado, cuando se bloquean esos receptores en la membrana de esos neutrófilos, lo que se observa básicamente es que se evita la muerte celular por contacto. Por otro lado, se disminuyen las especies reactivas de oxígeno y, por último, se disminuyen esas citocinas proinflamatorias que se encuentran en los pacientes. Entonces, poco a poco estamos aprendiendo cuáles son los mecanismos fisiopatológicos y de daño que se observan en estos pacientes. Sabemos ya un poquito más de los neutrófilos y qué es lo que sabemos acerca de los monocitos o macrófagos en los pacientes que tienen ACLF. El estudio más interesante que nos ha proporcionado una muy buena información sobre los mecanismos de parálisis inmunitaria con los que cursan estos pacientes con ACLF es el estudio por Christine y colaboradores en el 2015, en donde básicamente lo que ellos observan es que los monocitos de los pacientes con ACLF expresan o se encuentra una población elevada de monocitos que expresan el receptor de MERTK. Solamente para recordarles, el receptor de MERTK se encuentra expresado en monocitos y en macrófagos y es un regulador negativo de las vías de señalización proinflamatorias mediadas por los receptores de TLR4. Y vemos aquí claramente cómo en pacientes sanos y en pacientes con cirrosis, pues obviamente el porcentaje de estas células expresando MERTK son bajas. Sin embargo, cuando el paciente desarrolla ACLF, este porcentaje de células eleva significativamente y es comparado de hecho con pacientes que tienen falla hepática aguda. Una cosa muy importante, ellos correlacionan el número o la expresión del receptor de MERTK con los diferentes scores de severidad que nosotros utilizamos para evaluar a los pacientes con enfermedad hepática, tanto Child-Pugh, MELD, Cliff-SOFA, el NAXL y el SEERS. Y vemos que hay una correlación positiva y estadísticamente significativa en cada uno de ellos. No nada más estos monocitos inmunorreguladores se encuentran en la circulación de estos pacientes, sino que también se ha observado que esos monocitos se encuentran en el hígado de los pacientes y de igual manera estos monocitos acuden o migran e infiltran órganos foliculares y no foliculares, como en este caso el peritoneo. Y vemos aquí la comparación de los pacientes con cirrosis y de la comparación de los pacientes con ACLF. En verde vemos la infiltración de esos monocitos reguladores expresando MERTK y otra cosa muy importante es que coexpresan un marcador que es el CD133. Recordemos que el marcador CD163 es un marcador
de macrófagos o de monocitos pro-restaurativos o antiinflamatorios. Y lo vemos en los diferentes tejidos de estos pacientes. Entonces, lo que ellos comentan, o lo que ellos, el modelo que mencionan es que normalmente nosotros en la circulación, en la médula ósea, cuando esos monocitos acuden a la circulación, los monocitos normalmente no expresan el receptor de MERTK. Sin embargo, el ambiente proinflamatorio y la combinación de proinflamatorio y citocinas antiinflamatorias que se encuentran en la circulación de estos pacientes van a ser suficiente para que esos monocitos se conviertan en MERTK positivos. Esos monocitos que son MERTK positivos tienen una capacidad muy importante de llegar o de atravesar la barrera endotelial para acudir a los sitios donde hay infección o donde hay inflamación. Y entonces estos mecanismos van a ocasionar que esos monocitos que son MERTK positivos regulen más a la alta todavía ese receptor. De manera que los monocitos que vemos aquí, que son MERTK positivo, 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 van a regresar a la circulación y esos también van a acudir a diferentes órganos mediante los nódulos linfáticos y a través de órganos extrahepáticos. Y lo importante de esto es que estos monocitos son resistentes o tolerantes a la endotoxina, lo cual indica que cuando estos pacientes con ACLF presentan una cantidad elevada de estos monocitos, básicamente no tienen esa respuesta tanto a daño como a infección, y es por eso que estos pacientes cursan con esa parálisis inmunitaria que resulta ser tan fatal en estos pacientes. Entonces, solamente para resumir los mecanismos fisiopatológicos que hemos observado hasta ahorita del sistema inmune innato, tenemos que en el estadio temprano de la enfermedad, los monocitos regulan, que son activados mediante la translocación bacteriana por el aumento de la permeabilidad intestinal. Esos monocitos van a llegar a la circulación y van a ser activados y activan básicamente una serie de factores que van a llevar a cabo a la producción de diferentes citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, a lo que se le conoce como una tormenta de citocinas. Esta tormenta de citocinas es básicamente la responsable de que nosotros veamos en los pacientes con ACLF que hay un aumento en el número de la cuenta leucocitaria y también en los valores de proteína C reactiva. Pero conforme avanza la enfermedad, ¿qué es lo que pasa? Que esos monocitos o esas células inflamatorias del sistema inmune innato básicamente se paralizan, empieza a disminuir su capacidad, y lo que nosotros observamos aquí es que esas células van a tener una respuesta alterada o una respuesta muy disminuida a todos los agentes, tanto de daño como agentes infecciosos, y es por eso que estos pacientes son más propensos a desarrollar enfermedades. Y en las últimas 2 diapositivas únicamente voy a tocar en base a lo poco que sabemos en cuestión del sistema inmune adaptativo. Lo que más sabemos y lo que más hemos aprendido es por los pacientes, por las series que se han realizado en pacientes con enfermedad hepática aguda sobrecrónica desencadenada por un virus de la hepatitis B. Y específicamente lo que ellos han observado es que estos pacientes cursan con un mayor número de células T reguladoras, tanto a nivel circulatorio como a nivel hepático. Lo que se observa aquí básicamente en los pacientes controles, estos son pacientes con cirrosis por virus de la hepatitis B y los pacientes con ACLF, y vemos que el porcentaje de estas células T reguladoras en estos pacientes se encuentra significativamente elevada, no solamente a nivel circulación, sino que ellos se evalúan también a nivel hepático, y vemos que a nivel hepático también hay un mayor porcentaje de células T reguladoras. ¿Por qué es importante las células T reguladoras? Recordemos que las células T reguladoras tratan de disminuir lo que viene siendo la respuesta inflamatoria. Entonces, lo que vendría siendo una respuesta inmune adaptativa normal para tratar de eliminar el virus de estos pacientes, pues básicamente está siendo contrarrestada por el aumento de estas células T reguladoras, y es por eso que estos pacientes cursan con una mayor gravedad. Y lo vemos aquí, se asocia, hay una correlación positiva entre el número de células T reguladoras y el MELT,
Por ejemplo, vemos aquí la correlación positiva y significativa entre MEL, pero también en la cantidad o en la carga viral. Tenemos más células reguladoras y por lo tanto va a haber más carga viral. Y de igual manera, algunas de las citocinas proinflamatorias, como la interleucina 10, que van a ayudar básicamente a disminuir esa respuesta normal que debería de suceder ante el virus, y un mecanismo también de daño o de enfermedad, en este caso la prolongación del INR. También se ve mayor prolongación del INR entre mayor número de células T reguladoras se encuentran en la circulación. Bueno, ya nada más para concluir, creo que nos hace falta todavía mucho, pero hemos avanzado, estamos entendiendo un poco a nivel fisiopatológico qué es lo que está sucediendo en estos pacientes, y lo que podemos concluir, creo yo, hasta el momento, es que definitivamente ACLF es una entidad distinta, es una entidad progresiva. Sabemos que se cursa con un CIRS y con un CARS, y estos dos mecanismos van a hacer más propensos a los pacientes a sufrir infección y a sufrir una falla orgánica múltiple. Sabemos también y podemos concluir que estos pacientes tienen una mortalidad más elevada, y las diferentes alteraciones inmunológicas, lo que sabemos ahorita, sabemos que tienen unos monocitos y unos neutrófilos que tienen mecanismos alterados, que van a contribuir básicamente a esta falla orgánica y a esta infección en estos pacientes. Y por último, sabemos en cuestión de sistema inmune adaptativo que existe un mayor número de células T reguladoras. También sabemos que esta enfermedad, conforme vayamos entendiendo un poco más los mecanismos fisiopatológicos, es potencialmente reversible si logramos identificarlo a tiempo y si logramos avanzar un poco más en estos procesos con los que cursan los pacientes. Muchas gracias.